nosotros. En el nombre de Jesús, siempre que prediques, ¿sabes? Habla de Jesús, exalta el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, buenos días. A los que había saludado, a los que no había saludado, Dios les bendiga. Saluda a su hermano que esté ahí al lado. Dice que nos saludemos con los puros santos, un beso santo, un abrazo santo, en el amor de Jesús. Dice el Señor, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, y mostremos el amor de Jesús en nuestras vidas. Amén. Bueno, desde aquí les envío un abrazo fuerte, muy cordial para todos. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, yo quiero que primero, que antes de empezar, que oremos, porque yo quiero despojarme a mí mismo. Quiero que recordemos que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Somos o no somos? Dice el Señor, no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces siempre debemos de entender que Dios está en nuestro corazón, en nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús, dice la palabra de Dios, que recibimos las arras de la salvación. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. Entonces, tú y yo, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros. O sea, tenemos a Dios. Entonces tenemos que pedirle a Él que se glorifique, que sea Él el que hable, el que ministre la palabra, para que no sea de nuestra manera. Amén. Entonces por ello yo quiero que me acompañen a orar y yo me voy a rendir ante el Señor. Dice la palabra que no nos arrodillemos ante los hombres, pero sí ante Dios, ¿cierto? Entonces yo en reverencia al Señor me voy a arrodillar, pero yo quiero que ustedes me ayuden a orar. Amén. Bueno, bendito Rey, soberano Dios, Dios todopoderoso, Dios de ayer, de hoy y de siempre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios nuestro único Dios, no hay otro fuera de ti, Señor. A ti clamamos, Señor, así como tu pueblo Israel clama a ti. Así clamamos también nosotros, tu pueblo, los gentiles, aquellos que te hemos aceptado a ti, Jesús, como Señor y Salvador de nuestras vidas. No hay otro Dios fuera de ti para nosotros. A ti rogamos, Señor, tu presencia. A ti rogamos, Señor, esa llenura de tu Santo Espíritu, Dios mío. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que seas tú ministrando tu palabra, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Señor, me despojo a mí mismo. Como siervo tuyo, Señor, solo quiero seguir tu ejemplo como tú nos lo dejaste entender en tu palabra, Señor, cuando dice que ejemplo nos has dado. Ejemplo de servicio, de humildad, de amor, de entrega a ti, Señor. Porque tú eres el único santo, 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 digno de alabanza, de honra y de gloria, Señor. Yo te ruego, Señor, que tomes mis pensamientos, mi corazón, mis palabras, todo mi ser, y que seas tú, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, el cual moras dentro de nosotros, Señor, hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, ministrando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué hermoso verles de nuevo. De verdad que me alegra ver que estamos cada día aprendiendo a poner nuestra mirada en quién, en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Lo he dicho, lo diré y hasta el día en que yo me muera, puestos los ojos en Jesús.
porque por medio de él somos salvos. No hay otro en quien podamos ser salvos. Y eso lo vamos a recordar una vez más, porque yo sé que hemos escuchado muchas palabras. Tal vez este mensaje lo han escuchado ustedes, tal vez esta misma palabra la han escuchado por diferentes vasos. Recordemos que nosotros somos ¿qué? Vasijas, ¿cierto? Somos barro primeramente. Cuando no conocemos a Cristo, somos ¿qué? Esos pecadores de barro, y luego viene el alfarero que es Dios y empieza a limpiar el barro, ¿cierto? Empieza a quitarle los palitos, la moldecita, y empieza a ¿qué? A amasar el barro, a sacar la masilla, lo que es bueno para hacer la vasija, ¿cierto? Y luego ¿qué hace el Señor? Nos moldea y nos hace una vasija útil. Y si se echa a perder, ¿qué hace otra vez? Vuelve el Señor y coge el barro y lo amasa y le hace hasta que coja esa forma que debe de tomar esa masilla para hacer esa vasija útil en las manos de Dios. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Que nosotros somos barro y Él es el alfarero, y Él hace de nosotros vasijas útiles para honra y gloria del Señor. Amén. Bueno, el Señor me ha dado una palabra que el apóstol Pablo nos vuelve a recordar, así como le enseñaba a los romanos en aquella época, porque voy a hablar de la palabra en Romanos 13. Y el título de esta enseñanza es Todos somos injustos. Amén. A ver, dígame, ¿quién es justo por sus propios méritos? Alguien puede decir: yo levanto la mano, es que yo soy bueno, santo, oro día, noche, mañana, hago lo recto delante de Dios. Alguien puede decir: yo hago buenas obras, yo entrego todo mi dinero para dar a los pobres, por eso soy justo. Nadie podemos decir eso. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: no hay justo. No hay justo ni uno hay justo. Pero hermanos, yo les tengo una noticia. Porque hermanos, nosotros puede que no seamos justos, pero yo sé que ustedes, este servidor o este servidor y ustedes, no me malinterpreten, yo digo por ahí en dicho, el burro adelante para que no se espante, ¿cierto? Entonces, desde este servidor hacia allá, todos somos injustos. Todos necesitamos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el apóstol Pablo entendió que la justicia es por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Él entendió a lo último que no podemos ser justos porque somos muy elocuentes, muy estudiados, muy preparados, porque quizás enseñamos la palabra, porque tenemos ese celo de la palabra. No, hermanos, por ello no podemos ser justos o creernos justos. El apóstol Pablo asolaba a los cristianos de aquella época. Los azotaban, los mataban, los encarcelaban por causa de Cristo. Y él creía que estaba haciendo lo correcto. Y era un hombre muy preparado, muy elocuente, muy estudiado. No era cualquier hombre, ¿sí? Yo creo que él se reunía ya con los escribas, los fariseos, y empezaban a debatir, a estudiar, a congregarse, pero no hacían lo que Dios quería que hicieran, que nacieran de nuevo, ¿cierto? Yo quiero, hermanos, que recordemos esto. Siempre ha existido la injusticia del ser humano, siempre. Y si vamos a mirar, yo quiero que recordemos hombres del Antiguo Testamento, hombres de la Biblia que admiramos, y creo que lo recordamos, hombres como David, ¿cierto? Se dice que David era un hombre que tenía el corazón conforme ¿a quién? Al corazón de Dios. Pero sin embargo, David, ¿qué hizo?
pecó contra Dios, adulteró, asesinó. ¿Por qué? Porque era injusto, ¿cierto? Porque en su corazón, ¿qué había? Pecado, ¿cierto? También podemos ver hombres como Salomón. Dice en la Escritura que era el hombre que más sabio sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Creo que como él no ha habido otro, ni lo habrá jamás, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué sucedió con el rey Salomón? Su corazón se desvió. ¿A causa de qué? De sus bellas y hermosas mujeres que tenía, ¿cierto? Se fue tras dioses ajenos. Entonces, ¿qué venía a hacer Salomón también? Un hombre injusto, un hombre pecador, ¿cierto? Y fue seleccionado y Dios fue el que le dio la sabiduría, ¿cierto? También podemos ver hombres como Sansón. Siendo nazareo de nacimiento, se dejó seducir por sus pasiones carnales. Y Dalila lo redujo a que a un bocado de pan, dice la Escritura. Eso lo dice Proverbios 6:26. Yo quiero que vayamos a Proverbios 6:26. Oiga, porque es que es hermoso uno aprender cómo nuestro pecado nos puede llevar, nuestros deseos carnales a pecar contra Dios, a ser injustos. Dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Proverbios 6:26. Para los que de pronto no me pusieron bien cuidado, no me escucharon. Proverbios 6:26. Y dice la Escritura así: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué le sucedió a Sansón? Por Dalila fue reducido a un bocado de pan por causa de su pecado, de su concupiscencia, de su injusticia delante de Dios, porque el pecado, mis hermanos, es injusticia contra Dios. Cuando tú pecas, estás cometiendo injusticia, estás siendo injusto, porque no podemos nosotros vivir en el pecado. También el apóstol Pablo, él llegó a decir: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque él entendió que solo en Jesucristo podía ser salvo. Porque él, aunque era muy preparado, estudiado, y perseguía a los que decían ser de la secta de Jesús, porque a los cristianos en aquella época decían que eran una secta. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes atacaron más a los cristianos? Y a Jesús, los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Lo hemos estudiado muchas veces. Hombres intelectuales, hombres doctos, hombres que escribían, traducían las Escrituras, o sea, hombres teólogos muy preparados, ¿cierto? Y ellos eran, en su mayoría eran judíos, ¿sí? Hombres del mismo pueblo de nuestro Señor Jesucristo, pero aún ellos mismos no entendían la esencia de la salvación, que era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían era porque eran muy estudiados y porque escudriñaban y leían y traducían, y bueno, éramos, digamos, los religiosos más religiosos de aquella época. Y entre ellos estaba el apóstol Pablo, hasta que él entendió
que solo por medio de Jesús era salvo. Cuando él entendió eso, su vida cambió, su vida fue transformada. Nació de nuevo, fue una nueva criatura. Y eso también tenemos que entenderlo nosotros hoy en día. Quiero que vayamos a Romanos 3, 9 al 19. Romanos 3, 9 al 19. Entonces todos somos injustos, nadie es mejor que nadie. Vuelvo y repito, Romanos 3, 9. Muchas veces las personas tendemos a creer que somos mejor que los demás, simplemente porque estudiamos, porque vamos a la iglesia, escudriñamos, aprendemos a escudriñar las escrituras, las enseñanzas, porque hablamos de Jesús, porque predicamos, o del pastor, o de la religión, o porque Dios quizás nos usa y hace un milagro a través nuestro, o porque hay un cargo en las diferentes instituciones religiosas porque servimos. Y las personas lamentablemente, porque se nos sube el ego y se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que somos injustos, que somos pecadores y que el único grande es Jesús. ¿Ya lo tienen ahí en Romanos 3? Bueno, entonces yo quiero que lo leamos desde el 9 hasta el 19. Dice, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por eso el título de esta enseñanza: todos somos injustos. Dice el versículo 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Amén. Y amén. Bueno, hermano, aquí el apóstol Pablo está hablando cuando él lo llevaron a Roma y empieza a hablarle a los romanos, ¿sí? Y él empieza a decirles: ¿ustedes se creen mejores porque son judíos? ¿Ustedes creen que son mejores que los demás? Dice aquí el versículo 9: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Y dice: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y luego dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Él lo entendió. Él inclusive lo estaba meditando para él mismo. Estaba diciendo, ni yo soy justo. Hasta cuando él después lo entendió. Entonces dice el versículo 9, mejores que ellos, seremos mejores que ellos. Las referencias del Antiguo Testamento judío, esta pregunta significa: ¿están los judíos en ventaja sobre los gentiles? Sí. Le está diciendo, ¿están por encima de los gentiles? ¿Están por encima de ustedes los judíos? ¿Están por encima de nosotros los judíos? No. Y así cualquiera está por encima de nosotros. Uno solo está por encima de nosotros.
y ese Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Él sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la respuesta es no, ya que todos están bajo pecado. Para probar que todos están bajo pecado, Pablo señala, sin una introducción formal, un número diferente de versículos del Antiguo Testamento. Si vamos a ver, Pablo siempre enfatiza sobre el pecado, siempre habla sobre el pecado y siempre dice que somos injustos. Somos injustos hasta que conocemos a Cristo, ¿no? Hago la aclaración, porque no falta el que esté ahorita disgustado. ¿Cómo así? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? A mí me pasaba, que a veces escuchaba al pastor, pero el propio pastor no tenía la sabiduría quizás para explicar correctamente. Y yo salía a veces molesto de los servicios, porque a veces no entendemos, ¿no? Tú y yo ya estamos justificados por el Señor. Entonces, si tú estás aquí, es porque tú estás procurando agradar al Señor, ¿cierto? Hasta cuando el día es perfecto, dice la palabra, somos como la aurora hasta cuando aparece el día, ¿cierto? ¿Y cuándo será ese día perfecto? Cuando partamos con el Señor. Amén. Entonces, hermano, quiero que lo hagamos, lo tengamos en cuenta. La colección de diferencias puede dividirse en dos partes. Escuchen muy bien esto. La primera mitad compila declaraciones negativas que enfatizan las deficiencias de la humanidad. Eso está del versículo 10 al 12. Yo quiero que lo entendamos. Las deficiencias de la humanidad que estaba mirando Pablo en estos versículos. Vamos a recordarlo el 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga, desde aquellos tiempos estaba sucediendo eso. Porque si Pablito estuviera en estos tiempos como está hoy en día la humanidad, Dios, podemos decir, ¿quién busca de Dios? ¿Quién habla de Dios? ¿Quién teme a Dios? Con tanta maldad, tanta depravación que hay hoy en día, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La avaricia del ser humano, hombres poderosos, entre comillas, que se creen grandes porque han esclavizado al pueblo y se han aprovechado y han hecho miles y miles de millones en dinero, en economía. Pero no conocen a Dios y se escudan en una tradición religiosa. Rezan y empatan, como dicen por allá, creen que porque van allá y rezan ya fueron perdonados, porque dan limosnas, porque ayudan a obras de beneficencia. ¿Sí? Muchos de esos hombres creen que son salvos, pero no se dan de cuenta de la hipocresía que hay dentro del corazón y de todo el daño y maldad que han hecho a la humanidad. ¿Cuántos andan en negocios hoy en día de prostituciones? En negocios de drogadicción, en negocios donde se vende el alcohol. Y van a la iglesia y oran a un Dios, pero yo no sé a cuál Dios, porque el Dios que yo conozco me prohíbe hacer todo eso. Y se hacen ricos a costillas de la necesidad y de la ingenuidad y del pecado de los demás. Y eso sucede. No hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo aquí. Él ve las deficiencias de la humanidad ahí en estos versículos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos creen que están haciendo lo correcto, pero están mal, no conocen a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y quiero que miremos la segunda mitad. Él principalmente expone la depravación humana. Van del versículo 13 al 18. ¿Quién te lo digamos?
Aquí viene la depravación humana y por eso está dividido en dos. Una, las deficiencias de la humanidad como seres humanos, y otras, la depravación. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí podemos ver la depravación del ser humano, que el apóstol Pablo por eso divide en dos clases esta enseñanza. Vemos el versículo 10 donde dice, como está escrito en la Biblia, no hay justo ni uno. El apóstol Pablo está enfatizando, no hay justo ni uno. Yo también lo puedo decir aquí en este momento, hermanos. Aquí no hay ningún justo. Aquí no hay ningún justo. Pero yo he entendido, como entendió el apóstol Pablo, que soy justificado por medio de la fe en Jesús. Por ello estoy yo aquí. Estoy siendo justificado por Él y Él me hace justo ante Papá Dios. Amén. Dice, esta es una cita del Salmo 14:3. Vamos al Salmo 14:3. Salmo 14, versículo 3. ¿Lo tienen ahí? Dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si el apóstol Pablo aquí no estaba diciendo algo nuevo, él ya estaba hablando de que era una cita del Salmo 3, allá el salmista lo escribió. No hay quien haga lo recto delante de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga las cosas correctas delante de Dios. No hay quien haga lo bueno. Pablo usa la palabra justo porque él está discutiendo la condición injusta de todos los pueblos. Nadie puede ser justificado sobre el terreno de su propia justicia ante Dios. Miremos ahí el versículo 11 donde estamos en Romanos 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, está diciendo ahí. Las personas no perciben la verdad espiritual de Dios. No entienden, y eso está en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tienen ya? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está hablando de aquellos que no conocen. El hombre natural, ¿quién es? Aquel que no busca de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las personas aquí ni la pueden tratar de conseguir diligentemente. En el mejor de los casos, los hombres se satisfacen con apariencias, con ser religiosos. En el mejor de los casos, ¿qué hacen esas personas? Que no conocen la parte espiritual. Van a cierto sitio, hacen un acto religioso, de pronto dan dinero, dan ayudas, de pronto cantan, alaban, pero no perciben el trasfondo espiritual de lo que Dios quiere en la vida del ser humano. No viven la palabra, no son nuevas criaturas. Lo que le pasaba a nuestro hermano Saulo antes de conocer a Cristo, ¿cierto? ¿Qué hacía él? Hacía actos religiosos, ¿cierto? Y Dios lo ve todo, hermanos.
lo ve todo al punto de que también vio, vamos a ver el otro contraste, a este varón que Dios lo tiene en alta estima. ¿Qué le pareció? Cornelio, varón justo y piadoso, que daba limosnas, y fueron delante de la presencia de Dios. Miren cómo Dios, mira, Él está puesto sus ojos, dicen que está puesto sus ojos sobre los que, sobre los buenos y sobre los malos, ¿cierto? Pero Él ve quién es justo y quién es injusto. Cornelio quizás no era un judío, era un hombre romano, ahí lo dice, pero era un hombre que temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios se complace de esas personas, hermanos, porque muchos van a las iglesias como les sucedía a Pablo antes de la conversión, pero sus obras, ¿qué querían decir? Estoy hablando de obras de arrepentimiento, su comportamiento, ¿no? Porque nadie nos vamos a salvar por obras, porque demos dinero, o porque sirvamos y seamos grandes maestros de teología. Por eso no vamos a ser sanos, hermanos, ¿no? Es porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, porque realmente lo llevamos aquí y ponemos su palabra como Cornelio. Y Dios cada día añade a su pueblo los que han de ser salvos, porque Él mira que el corazón del hombre, ¿cierto? Él no mira lo que el hombre ve, sino su corazón. Yo quiero que volvamos ahí en Romanos, donde estamos estudiando en Romanos 3. Romanos 3, el versículo, vamos en el versículo 12, ¿sí? Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto significa que se alejaron de los caminos de Dios. No hay quien haga lo bueno, apartados de Dios, hombres que carecen de verdadera bondad y benevolencia, o sea, carecen de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que Jesús nos vino a enseñar: la bondad, el amor, la misericordia, la piedad, la compasión por los perdidos. Quizás los que más critican o criticamos muchas veces somos los que estudiamos la palabra, porque nos creemos mejores. Es triste la realidad, pero tenemos que decirnos la verdad. A Dios no lo podemos engañar. Quizás nosotros nos queramos engañar, hermanos. Pero ¿dónde está el amor por el perdido? ¿Dónde está el amor por el hermano que quizás está fallando, está en un momento de prueba? De pronto un hermano que está enseñando la palabra como fue formado. Sí, muchos de nosotros fuimos mal formados en la doctrina, ¿cierto? ¿A cuánto nos pasó? Muchos. Yo creería que aquí la gran mayoría fuimos mal formados en la palabra de Dios y nos enseñaron mucha doctrina de prosperidad, mucha doctrina de sanidad, de milagros y mucha doctrina que ni siquiera es para estos tiempos. Mucha doctrina donde es mesiánica. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación, para libertar a los oprimidos. Esa es una palabra mesiánica, única para el Mesías, para Jesús. Y se cumplió cuando Jesús lo dijo. Pero muchas veces nosotros lo tomamos, ¿cierto? ¿Quién toma esa palabra? Tómela, recíbala en el nombre de Jesús. Y levantábamos la mano. Y se levantaba un hombre diciendo que era profeta y decía que conocía a Dios y que Dios me muestra, hermano, que te va a sacar el pecado. Y el hermano se lo creía. A mí también me lo dijeron. Profetas que profetizan de su propio corazón, dice la Escritura, porque la profecía de la Escritura no es para ellos, ¿cierto? Vale la pena sobreabundancia, reabundancia, hermanos, volver a recordar la profecía, la palabra profética más segura de las Sagradas Escrituras. Y la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Para eso es la palabra profética más segura, hermanos.
No es para yo venir aquí y lanzar palabra de prosperidad y sus emociones y de pronto hacer cosas que no están bien para que ustedes traigan el dinerito aquí. No, hermanos. Y con eso no estoy diciendo que no traigan, porque se necesitan pagar los gastos de este lugar. Si aquí hubiera un pastor que tuviera niños pequeños, pagar arriendo, la iglesia tiene que entender que ese pastor necesita vivir y no es malo que él coma y viva de la obra. Eso lo tenemos que entender porque está dentro de lo que es que justo, ¿cierto? Porque nosotros somos muy injustos. Oye, hermano, yo me hago cuenta y somos muy injustos. Entre ellos este servidor. A veces pensamos solo en nosotros, que yo esté bien. Pero, ¿qué hay de mi hermano pobre, mi hermana pobre, que no tiene que comer y con qué pagar arriendo? Que dice la Escritura, ponen cargas que ustedes no pueden llevar si estuvieran en el lugar del hermanito pobre que no tiene ni con qué comer. ¿Cierto? ¿Te parecen los tiempos antiguos? Donde los mismos diezmos se recogían diezmos y ofrendas para darle a la viuda, a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados. Pero ¿será que somos justos hoy en día? Yo creo que tenemos mucho que aprender y mucho que dar ejemplo, porque Jesús lo dijo, ejemplo os doy, y nos enseñó con su ejemplo, su comportamiento, el amor al prójimo, la verdadera sana doctrina. Se demuestra, hermano, con actos de arrepentimiento, donde nos preocupamos realmente los unos a los otros, nos levantamos los unos a los otros, nos exhortamos, nos corregimos en amor. Hermano, creo que estás equivocado. Ejemplo, hermano, creo que de pronto estás enseñando la palabra y no está correctamente. Yo creo que debemos de hacerlo con amor, no con ánimos de juzgarlo, hermano. ¿Sí? Si algún hermano, si algún pastor está equivocado, si yo estoy equivocado, hermano, yo aquí no soy grande. Yo todos los días estoy aprendiendo junto con mi esposo. Cada día oramos, estudiamos la Escritura, hemos estado en institutos, hemos aprendido cosas buenas y malas. Pero ¿qué dice la palabra? Los que amamos a Dios, Dios nos ayuda para bien. Pero que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Desechemos todo lo malo, hermano. Desechemos la amargura, el rencor, el odio, el estar criticando para destruir. Si vamos a dar una crítica, ojalá aprendamos a hacerla constructiva, hermanos. Eso nos va a edificar como pueblo de Dios en amor, en unidad. Y vamos a aprender, hermanos, vamos a aprender. Entonces aquí el hombre le dice, el apóstol Pablo le dice, apartados de Dios, hombres que carecen de verdadera bondad y benevolencia. El versículo 3:13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Aquí ya está hablando Pablo de la depravación del ser humano. Pablo cita pasajes de los salmos que describen el mal que puede venir de la garganta, de la lengua, de los labios, de la boca, de los pies, de los ojos. Vamos al Salmo 5:9. Al Salmo 5:9. Otra vez vamos al libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 9. Y dice así: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Que son mentirosos, que no hay de verdad buen corazón, que no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Oiga esta palabra lisonjas, ¿alguien sabe qué es lisonjas? ¿Cómo dice mi hermana? ¿Mentiras? ¿Falsedad? ¿Falsedad? Bueno, yo escudriñé, a mí me gusta aprender. Y yo creo que todos aprendemos cuando algún hermano aprende, no solamente el pastor. Algún hermano aprende, escudriñe. Dice, lisonjas,
alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. O sea, un ejemplo, dice aquí tomé un ejemplo de lo que hablaba ahí. Con sus lisonjas consiguió un ascenso. ¿Sí entendemos? Como la salamería. ¿Cómo dijo hermana? Se escucha la bonita. Bueno, yo no lo dije, pero sí está buena el ejemplo, hermano. La cuestión es que aquí lo dice aquí en la escritura, estábamos en el Salmo 5, versículo 9. Sus entrañas son mandadas sepulcro abierto, su garganta con su lengua hablan lisonjas. O sea, buscan ese propio bien. Simplemente le dicen, ay, mi hermanito tan bello, mi pastor, pero a ver qué consigue, ¿no? Porque en realidad lo diga de corazón, porque hay engaño, dice la escritura. Y el apóstol Pablo aquí estaba volviendo a recordar de esa clase de hombres, de personas que hablan engaño, que son mentirosos en su corazón. El versículo 14 ahí de Romanos 3, donde estamos, de nuestro texto básico, versículo 14: su boca está llena de maldición y de amargura. Los hombres apartados de Dios no son de bendición para otros hermanos. Ellos son de maldición. Esa gente que no tiene a Dios no anda pensando en el bien tuyo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un buen corazón. Frecuentemente son una maldición para ellos. Ellos no aman y son amargados. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque lo que uno siempre recuerda. Ellos no tienen amor, o sea, no tienen a Dios porque Dios es amor. ¿Cierto? Dios es amor. Si tenemos amor es porque Dios está en nuestro corazón. Entonces, ¿ellos qué van a dar de lo que tienen? Amargura. ¿Y qué reciben ellos? Pues amargura. ¿Qué tienen ellos para dar a los demás? Aún a su propia familia, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Amargura, maltrato. Porque no tienen amor, no tienen a Dios. Lamentablemente, este mundo hoy en día carece mucho por falta de amor. Está pereciendo por falta de amor. Esa es la realidad, no tienen a Dios. Versículos 15 a 17, ahí donde estamos, dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Cuando dice sus pies se apresuran para derramar sangre, hermanos, ustedes sí se dan cuenta de aquella depravación humana que hay hoy en día. Mira, no se les da nada ir a asesinar a otra persona por un reloj, por cualquier cosa, por un celular. No, hoy en día más que todos los celulares, porque eso es lo que está de moda, y pasan en las motos que se compran de alto cilindraje con lo que roban los delincuentes. Oiga, qué falta de temor a Dios, qué falta de amor al prójimo. Se apresuran para derramar sangre de los hombres apartados de Dios. Están propensos a la violencia. O sea, siempre son ¿qué? Violentos. Ellos asesinan y matan porque no tienen respeto por la vida de los demás. A ellos no les interesa la vida de los demás. Ellos no piensan sino en hacer el mal, que eso es lo que tienen ellos. Maldad en su corazón. Tristemente el diablo está gobernando este mundo, esta humanidad. Andan en sus desenfrenos, dicen que no hay dinero. Y yo lo he probado, hermanos. Es triste ganar sin dinero. Dios mío. Pagan arriendo muchos hermanos, yo los felicito. Y Dios les bendiga grandemente ese dinero que llega fruto de sus trabajos. Porque para no pagar arriendo, para pagar servicios, para hacer mercadito y quizás para tomarse aunque sea
un oxilín por ahí para la gripa, hermanos, porque a veces hace falta ahorita con estos cambios de clima que hay y todo. Oiga, hermano, es difícil. A mí me da dolor, pero yo veo la mano de Dios en el pueblo, en su pueblo, porque nos bendice. Yo no sé cómo Él hace, pero lo hace sobrenaturalmente. Amén. Que hasta traemos para bendecir la obra de Dios. Déjale un aplauso al Señor. El versículo 18 aquí dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Temor de Dios es una expresión del Antiguo Testamento de respeto y reverencia para Dios. Recordemos que ahí en el libro de Proverbios, yo se lo leo. En Proverbios 1:7. Yo quiero que recordemos, porque a veces se nos olvida que es el temor de Dios y no es tenerle miedo. No es tenerle miedo. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hacen los insensatos? O sea, los que no conocen a Dios, los que hacen todas estas cosas malas que hemos hablado ahorita, desprecian ¿qué? La sabiduría. Y la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios, vamos ahí mismo donde estamos en Salmos, aquí donde estábamos, en Proverbios, perdón, Proverbios 1:7, ahora ahí mismo donde estamos, pero Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrece. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor a Dios es aborrecer el pecado de Dios. Ese es el verdadero temor a Dios. Una persona que teme a Dios no puede ir a hacerle daño a otra persona. No puede ir a robar. No puede pagarle un salario justo pudiéndole pagar un buen salario. Porque muchos se hacen ricos, multimillonarios, a costillas de la necesidad del pueblo. Y ellos no saben quiénes son. Aún en los sitios religiosos. Dice la Escritura, hacen mercadería del Evangelio. O sea, ¿qué piensan ellos? Se llenan sus propios ¿qué? Bienes. No les interesa sino ellos vivir bien. Pero dicen tener temor de Dios. Pero no le importa al hermano que está en necesidad. No le interesa la obra de Dios, que se siga extendiendo el reino. No le interesa hablar de pecado y de santidad. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. ¿Cierto? Es precioso este versículo. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Cuánta arrogancia y cuánta soberbia hay dentro del ser humano? Esas personas que porque creen que tienen dinero tienen derecho a maltratar a la propia mamá, al propio papá. Yo los conozco, hermanos, los he visto, a sus propios hermanos, a su propia familia. Hermano, y si no se preocupa por ellos, menos por los demás. Ellos no les van a importar sino el dinero, el amor al dinero, el mal de todos los males, dice la Escritura, ¿cierto? El dinero no es maldito. La maldición es cuando yo lo uso mal, porque el dinero sirve para muchas cosas buenas, ¿cierto? El problema es que si nosotros ponemos el amor en el dinero, somos injustos. Un ejemplo, un arreglo, yo le digo: me arregla este atril, y el arreglo vale, un ejemplo, 50,000, y yo digo vale 80,000, y llevo el 10% a la iglesia.
Eso es ser justo. Eso le agrada a Dios. Y conozco muchos que son así. Lo he visto con mi esposa, a veces cuando estudiamos las escrituras y meditamos y decimos, oiga, mira, si esto vale tanto, ¿por qué cobran cristiano tanto? Cobran por lo general más caro que aún lo normal. Y muchas veces no hacen el trabajo bien. Lo hemos visto con mi esposa. ¿Y eso es ser justo? ¿Eso es tener temor de Dios? Me pregunto yo. Sí. Porque es que hay que hablar de lo que es justo, de lo que es pecado, de lo que es verdadera doctrina, de lo que es sana doctrina. Sana doctrina tiene que ver con ser justo también, hermanos. Porque eso le agrada a Dios y eso es lo que nos dice el Señor, que seamos justos, ¿cierto? Entonces los hombres apartados de Dios no son de bendición para otros, frecuentemente son una maldición. Ay, perdón, me devolví atrás. El temor de Dios es una expresión del Antiguo Testamento de respeto y reverencia para Dios y al prójimo, hermanos. El versículo 19 ahí de Romanos, ya para ir terminando, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora yo me hago esta pregunta: ¿la ley es solamente para los que viven bajo la ley? ¿O la ley es para todos? Para todos. Amén. Sí, porque dicen, no, yo no vivo bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Y entonces buscamos lo que nos conviene, ¿cierto? Pero a ver, yo pongo este ejemplo. Si viene una persona de otro país, aquí a Colombia, e infringe las leyes, ¿será que queda exento de castigo? No. Y si eso es en la ley terrenal, ¿cómo será en la ley celestial? ¿Cierto? Si Dios dice que no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, todas estas cosas, ¿será solamente para algunos y para otros no? No, para todos. La ley de Dios es para todos, inclusive para los que no conocen a Dios. Que aunque ellos ignoran la ley, pero lo que el hombre siembra, eso mismo que recoge. Por eso vemos muchos ancianitos en la calle. Y muchos de esos ancianitos son tan injustos que no reconocen de que fueron malos padres, malos esposos. Dejaron a sus esposas cuando eran jóvenes abandonadas con sus hijos. Las dejaron, como dicen por ahí, manipuladas. No tuvieron compasión de esa mujer que quedó con sus hijos. Muchos de ellos les ha tocado es que las mujeres los demanden para que les den algo para ayudar a criar a sus hijos. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que como lo que uno siembra recoge, porque la ley de Dios es universal para todos, seamos creyentes o no creyentes, hermanos, nos va a llegar nuestro cuartito de hora. ¿Cierto? Al chonchito le llega su hora, así sea en Navidad, pero le llega su hora. O de pronto pasa esa Navidad, pero quizá le llegue la otra. Así nos pasa a los seres humanos cuando somos injustos. Creemos que no vamos a recoger lo que vamos a sembrar, hermanos. Procuremos, esforcémonos por entrar al reino de los cielos, hermanos, de vivir, de recibir el reino de los cielos. Todo lo que la ley dice se refiere a los versículos que leímos anteriormente de 10 a 18, o sea, todos, que no hay justo ni uno solo, que ahí su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Eso es lo que está queriendo decir aquí este versículo. Todo lo que dice se refiere a esos versículos, ¿sí? Sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, ya sea judío o gentil, hermanos, ya sea cristiano, católico, romano, adventista, budista, bueno, qué sé yo, todo el mundo estará en silencio bajo el juicio de Dios. Ricos, pobres,
pastores, curas, papa, como se llame el ser humano, el título que tenga, abogado, ingeniero, el presidente, el alcalde, la alcaldesa, todos tendremos que ir ante el tribunal de Cristo. Todos. No nos vamos a escapar del juicio de Dios. Hay de aquellos que no quieren buscar de Dios. Hay de aquellos que no quieren buscar la justicia de Dios. Ahí en Primera de Juan 1, 8 al 10, quiero que lo leamos. Primera de Juan 1, 8 al 10. Porque aquí también la palabra nos enseña. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuánta gente dice, no, pero yo no soy pecador, yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, yo voy a la iglesia y oro? ¿Sí? ¿Cuántos dicen, yo soy justo, yo no hago lo malo? Yo he escuchado personas, yo mismo para vergüenza antes de conocer a Cristo también lo decía. Yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Sí, yo lo decía así, pero yo no conocía a Cristo Jesús realmente. Cuando empecé yo a entender y a escudriñar la palabra, me di cuenta cuán injusto era yo. ¿Cuánto tengo que aprender cada día de lo que es justo delante de Dios? A veces alzamos la voz a la esposa y dice la palabra de Dios, maridos, amen a sus esposas, trátenlas como vasos frágiles. ¿Será que eso es justo delante de Dios o es injusto? Injusto, hermanos. Si Dios lo manda, es justo tratar a la mujer con respeto, con ternura, con amor. Y a las mujeres, respeten a sus maridos. ¿Sí? La mujer sabia que hace, edifica su casa. La necia que la destruye con sus manos, hermanos. Pero decimos que amamos a Dios y que hacemos las cosas correctas, pero no. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos ¿qué? Nuestros pecados. El 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí, hermanos? Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Y recordemos que Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros no podemos ser mentirosos. Hermanos, procuremos, esforcémonos por cambiar esos malos hábitos. Yo sé que creo que ese es como el más común del ser humano, ¿no? La mentira. Diga quién estoy. Sí. El teléfono. Ay, no, diga cualquier cosa. Hermanos, vean. El verdadero creyente se esfuerza cada día por agradar a Dios, por hacer lo correcto delante de Dios. No podemos decir que no somos pecadores, hermano, porque ahí cuando estamos diciendo esas cositas ya estamos mintiendo. De verdad, hermanos, ahí estamos siendo injustos. Bueno, yo quiero que concluyamos. Como dijo el apóstol Pablo, todos somos injustos, todos fallamos. No nos creamos mejores que nadie, ya que el único justo y que puede justificarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leerlo ahí en Romanos 3, 23 al 26. Ahí es donde estamos en Romanos 3, 23, ya para terminar. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Me contestan con un amén? Romanos 3:23. Mire, hermano, yo quiero que ustedes lo lean porque quiero que lo entiendan. Porque ya les hablé de que somos injustos.
Pero no quiero que se queden con ese mal sin sabor, porque tú y yo no somos injustos. Tú y yo ya no somos injustos. Y no porque lo merezcamos, hermanos. Entonces, ¿ya lo tienen ahí? 3:23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos qué? Pecaron. ¿Están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Luego dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Siendo qué? Justificados. O sea que tú y yo, o yo y tú, ¿qué somos? Justificados. O sea, Él nos justificó porque creemos en Él. Dice el 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Y el 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto entendió el apóstol Pablo, hermanos. Gócese porque Jesús te santifica. Gócese porque Jesús te justifica. Si tú estás en este momento y no has recibido a Jesús, yo te doy un consejo: recíbalo. Eso no cuesta nada, hermanos. Yo no te voy a decir que traigas aquí el diezmo para que seas salvo, porque eso es mentira. Estaría yo haciendo algo incorrecto y no estaría predicando el verdadero evangelio, que es gratuito. Hermanos, no podemos ni siquiera hacer actos de justicia para ser salvos, mucho menos dar dinero por la salvación, hermanos. Eso es mentira. Eso es pecado, hermanos. Esos que dicen: venga, para las almas del purgatorio, para que rueguen por ustedes. Eso es mentira, hermanos. Ay, paguen una misa por la alma de fulano. Eso es mentira, eso es mercadería del evangelio. Eso no es sana doctrina, hermano. Eso no es sana doctrina. Nosotros hemos recibido a Jesús gratuitamente. Si tú no lo has recibido, hermano, yo quiero que lo recibas todo. Santiago 2, 24 al 26, ya terminando en nuestra conclusión. El libro de Santiago 2, 24 al 26 dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente ¿qué? Por la fe. El hombre es justificado ¿por qué? Por las obras. Pero ojo, qué clase de obras. Y el 26, saltémonos lo de Rahab, que fue justificada porque ella fue una mujer que tuvo fe en Dios y ella hizo algo que le agradó a Dios y fue justificada. Pero dice el 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está aquí. Entonces, si yo tengo fe en Jesús, ¿qué hago? Tengo obras, pero ¿obras de qué? ¿De beneficencia? No. Claro que si puede tenerlas, pues eso. Pero no es así. Obras de arrepentimiento, obras donde yo examino mi condición de injusticia, de pecado y de maldad. Y yo digo: Señor, perdóname. Voy a la cruz de Jesús y digo: Señor, reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Reconozco que te necesito a ti para ser salvo, porque solo a través de ti voy a ser salvo. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación es gratuita, hermanos. Es una dádiva, y una dádiva es un regalo, hermanos. No se cobra, hermanos. Yo quiero hacer una invitación hoy, hermanos, porque con esto yo ya termino. ¿Alguien no ha recibido a Jesús? Porque Pablo entendió que solo en Jesús tenemos salvación y vida eterna.
Pablo lo entendió y lo dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este pecado, de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Quién podrá librarme de esta carne que me hace pecador? Y lo entendió y dijo: doy gracias a Dios por Jesucristo. Entendió que era por medio de Jesús. Yo espero que tú, hermano, hermana, la persona que me ve por las redes sociales, entienda que la salvación es por medio de Jesús, de ese regalo, de esa dádiva, de eso que hizo Él en la cruz por ti y por mí, si decidimos creerle a Él. Yo me hago esta pregunta: ¿alguien entiende hoy lo que entendió Pablo? ¿Hay aquí alguien que no ha recibido a Jesús? Yo quiero que levante su mano y lo reciba hoy. No al pastor, no al sitio, no a la religión cristiana. Es a Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, hermanos. Entiéndanlo. No es la religión la que te va a hacer salva. No son tus obras de que yo actúo y por eso soy salvo. No, hermano. Es por medio de fe en Jesús. Y si yo tengo fe en Jesús, no voy a pecar. O por lo menos no voy a procurar estar en el pecado. Porque soy un pecador que arrepentido. El pecador arrepentido es aquel que no está en las cantinas tomando, sino si alguna vez tomó, como me sucedió a mí, y recapacité y dije: Señor, perdóname, eso no te agrada a ti, soy templo de tu Santo Espíritu. No porque el pastor me lo dijera, yo dejé de tomar porque hubo convicción en mi corazón de que quería que Jesús viniera a mi corazón, a mi vida. Yo no dejé de ser grosero y de muchos malos hábitos y pecados que tenía porque el pastor o la religión me lo dijera, hermanos. Es porque Jesús me convenció en mi corazón que a través de Él voy a ser salvo. Entonces yo quiero que si tú no has recibido a Jesús, lo recibas. ¿Hay alguien aquí que no ha recibido algún día a Jesús, no ha hecho la oración de fe? ¿Todos aquí ya recibieron a Jesús en su corazón? Bueno, gloria a Dios. Entonces te quiero dar una gran noticia. Tú eres justificado o justificada por Jesús. O sea que ya no eres ¿qué enseñamos el título de esta enseñanza? Que todos somos injustos. Pero no todos somos injustos. Aquí estamos los justos, y no por nuestros méritos, sino por nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos salvó. Si alguien en el internet, en las redes sociales, no ha recibido a Jesús, yo te invito a que lo hagas. Que le digas: Señor Jesucristo, reconozco que soy un hombre y una mujer pecadora, que necesito nacer de nuevo. Como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Reconozcas en tu corazón que necesitas a Jesús y dejes tu pecado, tu maldad. Eso es recibir a Jesús. Reconocer que Él te puede salvar y le pidas que lo escriba en el libro de la vida con letras de oro, como dice en el libro de Apocalipsis. Hermanos, eso lo puedes hacer tú allá en lo privado, en lo secreto. Dice Dios que el que le busca en secreto le recompensa en público. Amén. Bueno, yo los veo que hoy el discurso les dio, la enseñanza les dio sueño, hablé mucho. Pero ¿sabe qué espero, hermanos? Que lo hayan entendido. Que tú y yo hoy podemos decir que somos justos por lo que hizo Jesús, por nuestra fe en Él, de ese sacrificio. Y que saben que, hermanos, agrademos a Dios, amémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, hermanos. No nos aprovechemos de nadie, no seamos injustos, hermanos. De verdad, a mí me da mucho dolor. Llevo 25 años de haber recibido a Cristo en mi corazón y he visto tantas cosas y he aprendido tanto y sigo aprendiendo cada día tanto. Y digo como el apóstol Pablo: miserable de mí, Señor, ten misericordia.
Límpiame con tu sangre. Quiero que oremos. Padre soberano, Dios mío, he enseñado tu palabra a tu pueblo, Dios mío. He predicado tu palabra, Dios. Yo te ruego, Señor, que vengas a cada corazón, a cada vida, influyendo en el mismo, Señor. Porque así como el apóstol Pablo entendió, Señor, que solo a través tuyo tenemos vida eterna y salvación, Señor. Así yo hoy reconozco una vez más, Señor, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nadie, Señor. Mi religión es vana, Señor, sin ti en mi corazón, Jesús. Por eso hoy, una vez más, yo te invito a mi corazón, a mi vida, a la vida de mis hermanos, de tu pueblo, de tu iglesia, a la vida de aquel que en su corazón te quiere recibir hoy, Señor. Bendícele, Dios, ayúdale, levántale, prospérale en todo su caminar, en este peregrinaje que estamos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a hacer esa luz en este mundo lleno de oscuridad y de maldad. Señor, que podamos seguir tu ejemplo como tú lo dices allí en tu palabra, Señor. Que podamos seguir tus caminos, que podamos amar al perdido, que podamos amar a aquel familiar, a aquel hermano, a aquel padre o madre que no conoce a Cristo, que podamos demostrarles tu amor, Señor. Yo te lo ruego de una manera muy especial, Padre, escucha mi oración. Que en esta congregación, palabra viva, Señor, haya una transformación, Señor, en nuestros corazones, desde adentro hacia afuera, y podamos reflejar que somos tus discípulos, como dice tu palabra. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Podemos acompañarnos después de